Nos vamos a adentrar ahora en un tema que es complicado, es difícil. Vamos a hablar de mujeres, de niñas y, ojo, hasta bebés de 6 meses violadas como arma de guerra. Esto es lo que se cuenta en Semillas de Kibú, que es un corto documental de Néstor López y Carlos Valle, conocidos por otros trabajos audiovisuales como ellos, Nacer y Anticlímax. Y tenemos la suerte de tener a los dos directores aquí en el plató del canal 24 Horas. Bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a hablar de estas Semillas de Kibú. La primera pregunta, ¿cómo surgió esta idea? Pues esta idea surgió hace 7 años. Nosotros, desde que tuvimos el germen de la idea hasta que estamos aquí, han pasado 7 años para un cortometraje. Por razones obvias. Kibú es una región de la República Democrática del Congo, lleva 25 años en guerras, de difícil acceso. Y la idea surge de una manera muy natural. Carlos y yo estábamos trabajando, cada uno tenemos nuestra productora y nuestros proyectos, pero nos juntamos para desarrollar otros y estábamos trabajando en un proyecto que transcurría en diferentes zonas de conflicto, con diferentes Nobeles de la Paz que habían hecho algo reseñable en ese lugar, ¿no? En el desarrollo de ese proyecto recibe el Nobel de la Paz el doctor ginecólogo congoleño Denis Mukwege. Qué casualidad también. Qué casualidad. Entonces nosotros conocíamos lo que pasaba en el Congo, pero no con profundidad. A raíz de ahí empezamos a estudiar, a meternos, a adentrarnos y dijimos, esto tiene que ser un proyecto aparte. Claro. Esto tiene una magnitud que mezcla todos los países del mundo, entonces tiene que ser un proyecto aparte. Y ese fue el germen de Semillas de Kibú. Y vais allí, Néstor, Carlos, vais allí y os encontráis una realidad que es muy complicada, ¿no? Mujeres fruto de violaciones con sus bebés que se tienen que reinsertar en el hospital, que se tienen que reinsertar después de ese trauma que han vivido. La idea también del corto cambia, ¿no? Va cambiando y va evolucionando conforme estáis allí, ¿no? Totalmente. Nosotros nos hacíamos precisamente esa pregunta, ¿cómo era la vida de estas mujeres después de ese trauma? ¿Cómo volvían, ¿no? ¿A qué se aferraban, ¿no? para resistir? Y precisamente fue ese gran descubrimiento, fue a lo que se aferraban, que era luchar con esos hijos no consentidos, utilizar a esos hijos no consentidos para salir adelante y volver a reinsertarse en la sociedad, cada una de una manera diferente y muy interesante, según contamos en el documental. Claro, Néstor, porque ¿cómo llegan las mujeres, que imagino que eso vosotros lo habéis visto, a ese hospital después de vivir un trauma como el que han vivido? Pues es bastante trágico. Algunas mujeres no logran llegar. Logran llegar las que han sufrido esa violencia en un radio de unos 5 o 10 kilómetros alrededor de ese hospital, que está en mitad del conflicto, de la guerra. Todas las demás tienen que llegar por sus propios medios, vendiendo lo poco que tienen, pues gente extremadamente pobre, para intentar un billete de autobús o en un camión o pagar a alguien para que las acerque allí. El hospital sale a buscar a estas mujeres, pero ya digo que en un radio de 5 kilómetros. Entonces muchas no logran llegar, unas cuantas sí, pero muchas, no todas, logran llegar al hospital. ¿Y en qué condiciones se encuentran? Cuando llegan al hospital, ¿no? Claro, pues imagino, pues hombre, después de vivir esa tragedia, ¿cómo llegan? ¿En qué estado? Pues te puedes imaginar, hay casos absolutamente extremos en el que las han violado de manera brutal, con sus sexos destrozados, pero muchas veces lo peor no es tanto ese lado físico, no ese destrozo físico, sino por supuesto el lado mental. Había una de ellas que recordamos con mucha tristeza, porque estaba ahí como todavía que, incluso cuando la entrevistamos, miraba a su alrededor desconfiada porque tenía el trauma muy reciente, ¿no? Y estaba absolutamente rota. O sea que ahí en el hospital el doctor Mukwege no solamente se encarga de esa reconstrucción que tiene que hacer a nivel físico, sino que también allí dan esa otra parte que también es fundamental, curarse de las heridas invisibles, ¿no? En el corto no lo habéis incluido, imágenes de esa reconstrucción física porque son complicadas, ¿no? Imagino que tiene que ser difícil grabar eso o emitirlo más que grabarlo. Sí, filmarlo es difícil, pues, una cuestión ética, de respeto y de educación, pero sobre todo tampoco queríamos que formara parte de la narración. En un inicio sí, realmente, pero cuando estuvimos allí vimos que no, que era demasiado amarillismo, la historia no iba por ahí, la historia en realidad es una cosa bella, es una cosa poética dentro del horror, ¿no? La herida invisible, cómo sanamos la herida invisible, cómo convivir con nuestro trauma, cómo seguir adelante en la vida, era mucho más interesante que saber exactamente cómo era una reconstrucción física genital. Claro, y como antes lo has apuntado, Carlos, una manera de mitigar ese dolor es aceptar a sus bebés
y continuarlos y utilizarlo pues como un objetivo en la vida, ¿no? Eso tiene que ser muy difícil de gestionar, ¿no? Tiene que ser muy difícil. Realmente nosotros nos asombramos, ¿no?, ante el valor, ante la entereza, ante la fuerza mental que acaban teniendo muchas de ellas. Una de ellas, la protagonista Aline, que tiene 7 hijos en total, varios de ellos frutos de diversas y distintas violaciones. Y ahí están todos conviviendo en una misma habitación, están bien, están felices, y eso también nos da, y creo que da al mundo cierta esperanza a pesar del drama que han vivido. Claro, de hecho, un poco ese es el objetivo, ¿no?, del cortometraje. Las mujeres son la esperanza, de ahí ese título que habéis puesto, Semillas de Kibu, explicarlo vosotros. Eso es, ese título que fue idea de Carlos. La semilla ellas son las semillas de la que todo nace, del germen donde nace todo, ¿no? De hecho, si podemos ver el cartel, ¿no?, es una pequeña semillita dentro del horror. Al final, si estas mujeres logran reinsertarse, si logran salir adelante, que muchas lo logran, Aline es una de ellas, pero nuestras protagonistas en la historia lo logran, si lo logran, son una resistencia a la guerra. De hecho, son la única resistencia a la guerra. Claro. Entonces, son pequeñas victorias. Por lo tanto, es la semilla de la que nace una nueva esperanza, un nuevo porvenir. Porque es una zona, estamos hablando de una zona de la República Democrática del Congo, golpeada por la guerra, 25 años, donde hay cientos de grupos guerrilleros que luchan por hacerse con ese control de los recursos naturales, pero que se ha recrudecido con el paso últimamente, ¿no? Que choca, sobre todo, en una sociedad y en un mundo en el que vivimos, que nadie mire hacia esa parte del mundo. Sí, nosotros con este documental, por supuesto, perseguimos que precisamente se ponga el foco en esa situación, porque hay mucha gente que nos dice, no teníamos ni idea de esto que está pasando y gracias a vuestro documental lo hemos sabido, ¿no? y tienen conciencia. Entonces, nuestro objetivo es poner el foco ahí, porque lógicamente hay guerras de las que se habla mucho más en el resto del mundo, no tanto esta, y creo que con Semillas de Kibu lo vamos a conseguir. Pues ojalá sea así. Además, quería preguntaros por un momento muy especial que vivisteis vosotros allí. No sé si tenéis alguna imagen que se os ha quedado grabada, decir, por este motivo merece la pena todo lo que hemos hecho. Varias, tenemos varias.